La mañana que Willow se fue, no se despidió de nadie. No de los sirvientes que la habían vestido durante 7 años. No de las mujeres de la corte que le habían sonreído con los dientes, pero nunca con los ojos. No de los muros de piedra de la fortaleza de Ashford, que la habían retenido como una hermosa jaula. Fría en invierno, sofocante en verano. Siempre elegante, siempre equivocada. Simplemente caminó, con sus botas hundiéndose en el camino lodoso que se alejaba de la puerta este. Cada paso era deliberado y silencioso, como el de una mujer que ya había hecho su duelo en privado, y no le quedaba nada que aparentar. El aire de la mañana sabía a hierro y pino. Una niebla baja se aferraba al fondo del valle, tragándose el camino en un gris pálido. Y Willa se ajustó más la capa de lana sobre los hombros. Una capa sencilla de color marrón, del tipo que usaría la esposa de un mercader, no una mujer noble. Y precisamente por eso la había elegido. Ya no era una mujer noble. El pergamino doblado dentro de su corpiño lo confirmaba. El sello de la casa Caldwell, prensado en cera roja, con la tinta apenas seca. Por orden de Lord Edwin Caldwell, esta unión queda disuelta. La mujer conocida como Willa de ninguna casa no recibirá título, ni tierra, ni derechos sobre el nombre o las propiedades de los Caldwell. La mujer conocida como Willa de ninguna casa. Había leído las palabras 3 veces, sola en el pequeño vestidor donde la habían enviado a esperar mientras Edwin firmaba. No había llorado, no había hablado. Había doblado el pergamino, lo había guardado junto a sus costillas y había salido por el pasillo de los sirvientes, como si siempre hubiera sabido que esa puerta existía y simplemente hubiera estado esperando permiso para usarla. La niebla se espesó mientras descendía hacia el pueblo de Cruce de Marín. Tenía quizás 3 monedas de plata en la pequeña bolsa atada a su cinturón. Monedas que había guardado en silencio durante meses, escondidas dentro de un candelabro hueco en sus aposentos. No era suficiente para un pasaje en una barcaza fluvial. Quizás suficiente para una noche en una posada del pueblo y un cuenco de algo caliente. Tenía 24 años. No le quedaba familia a la que regresar. Su padre había muerto hacía 2 inviernos, y su madre mucho antes. Se había casado con Edwin Caldwell a los 17 años, porque la casa de él le había ofrecido un salvavidas a la suya. Y ella había creído, con la terquedad particular de una chica que leía demasiados cuentos, que podía construir algo real a partir de un acuerdo práctico. No había construido nada, simplemente había soportado. El camino hacia Cruce de Marín estaba más concurrido de lo que esperaba para una hora tan temprana. Carretas cargadas de tubérculos se dirigían a la plaza del mercado. El martillo de un herrero sonaba con un ritmo constante desde algún lugar detrás de una fila de tejados de paja. Unos niños perseguían a un perro entre las piernas de una mujer que llevaba una cesta de pan. Y el olor de ese pan, cálido, a levadura, honesto, golpeó a Willa tan de repente que dejó de caminar. Tenía hambre. No había comido desde la mañana anterior. Orgullo, supuso, o quizás simplemente la ausencia de apetito cuando tu matrimonio está siendo formalmente borrado. Encontró la posada del pueblo cerca de la plaza del mercado. Un edificio de fachada ancha, con un letrero pintado de un caballo sobre la puerta. Su pintura se había desvanecido hasta convertirse en un fantasma de sí misma. Dentro, una mujer robusta de mejillas rojas y cabello con mechones grises apilaba tazas de arcilla detrás de un largo mostrador de madera. El fuego en el hogar era generoso, y su calor presionó el rostro de Willa como una mano. ¿Solo una?, preguntó la mujer, observándola con el ojo experto de alguien que sabía leer a los viajeros. «Solo una», dijo Willa. «Lo que compre media moneda». La mujer, que se presentó como Nessa, propietaria del caballo y la brasa, le trajo un cuenco de gachas de avena, endulzadas con ciruela seca, un trozo de pan negro y una taza de sidra floja pero caliente. Willa comió lentamente, metódicamente, observando cómo la posada se llenaba de rostros matutinos. Un par de granjeros discutiendo sobre el precio de las semillas. Un joven con colores de mensajero, polvoriento del camino e impaciente, tamborileaba los dedos en el mostrador mientras esperaba. Una mujer encapuchada amamantaba algo en una mesa de la esquina, con la mirada baja.
Nadie miró a Willa 2 veces. Bien, pensó. Ser invisible es seguro. Estaba considerando su próximo paso hacia el norte, quizás hacia la ciudad tejedora de Delvain, donde una mujer con manos rápidas podría encontrar trabajo honesto cuando lo oyó. Un sonido que cambió la textura del aire. Cascos, no el traqueteo suelto y desigual de un caballo de pueblo o un animal de carreta de mercader. Estos eran pesados, sincronizados, disciplinados. El tipo de ritmo que provenía de una formación entrenada. Muchos caballos moviéndose rápido. Cada persona en la posada se quedó quieta. Nessa dejó la taza que estaba secando. Su rostro había cambiado. El color se había drenado de sus mejillas en el lapso de una sola respiración. Se movió hacia la ventana con postigos y pegó un ojo a la rendija entre las tablas. Y lo que sea que vio allí, la hizo exhalar entre dientes, con un sonido que era casi reverente y casi temeroso. «El carruaje real», dijo en voz muy baja. «Para nadie, para todos». El granjero dejó de discutir. El mensajero se enderezó. Afuera, a través de las paredes de la posada, Willa podía oír el sonido del propio pueblo reorganizándose. Pasos que se detenían, voces que bajaban, una contención colectiva de la respiración. Willa dejó su pan. No supo en ese momento por qué se le oprimió el pecho. Había visto procesiones reales antes, desde las ventanas elevadas de la fortaleza de Ashford, cubiertas de seda y distantes. No tenía razón para sentir nada en particular al oír cascos en un camino de pueblo. Y sin embargo, su cuerpo supo algo antes que su mente. Algún instinto animal que nunca había aprendido a nombrar. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la mesa y se aferraron. El galope de los cascos se ralentizó. Se detuvo justo afuera del caballo y la brasa. La puerta de la posada se abrió de golpe con un sonido como una sentencia, y 2 hombres entraron primero. Altos, con armaduras de placas negras grabadas con la cabeza de un lobo, espadas en sus caderas, sus ojos ya catalogando cada rincón de la habitación. Guardias reales, de los de verdad. No los centinelas decorativos que Edwin mantenía en sus puertas por apariencia, sino hombres construidos para el peligro real, que se movían por un espacio como si esperaran resistencia y ya hubieran decidido cómo manejarla. El granjero se quedó muy quieto. El mensajero miró sus botas. Nessa apoyó ambas manos planas sobre el mostrador, y entonces entró el tercer hombre. Tuvo que agacharse ligeramente para pasar por el marco de la puerta. No porque fuera torpe, sino porque la puerta no había sido construida para alguien de esa proporción. Se enderezó al otro lado del umbral y simplemente se quedó de pie. Y Willa comprendió, de la manera en que entiendes ciertas cosas sin que te las digan, de la manera en que entiendes que el fuego es caliente antes de tocarlo, que este no era un hombre que requiriera ser anunciado. Cabello oscuro, una mandíbula que parecía tallada para la severidad, un largo abrigo de viaje de color carbón, sobre lo que parecían ser cueros de montar, polvoriento en el dobladillo, pero no raído. Nada en él era raído. Sus ojos recorrieron la habitación con una cualidad que no era ni arrogante ni particularmente cálida. Metódica, haciendo inventario. Sus ojos la alcanzaron. Se detuvieron. Ella no apartó la mirada. No sabía por qué. Una parte de ella, la parte a la que le habían dicho que fuera pequeña durante 7 años, parecía haberse ido con la niebla de la mañana. El hombre, que era clara e inconfundiblemente el rey Darius del trono de Veyrath, sostuvo su mirada por un momento que duró varios segundos más de lo que requería cualquier inspección razonable de los ocupantes de una posada. Luego cruzó la habitación y se sentó en la mesa, directamente al lado de la suya. Sus guardias se reposicionaron sin una palabra, formando un perímetro silencioso. Nessa apareció con un vino que probablemente había estado guardando para una ocasión completamente diferente. Y el rey Darius, sin volver a mirar a Willa, sin dar ninguna indicación de que el momento hubiera ocurrido, habló en una voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. «Estás sentada en mi silla». Willa miró la silla que ocupaba, luego a él, y de nuevo a la silla. «No tiene ninguna marca», dijo ella. Una pausa. Algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, ni exactamente sorpresa, sino algo en el estrecho espacio entre ambas.
Ahora sí la tiene, dijo él. Nadie en el caballo y la brasa respiró fuerte durante los siguientes minutos. Willow era consciente de esto, de la misma manera que eres consciente del clima. No porque lo estés observando, sino porque te presiona por todos lados. Los granjeros se habían quedado completamente quietos, su discusión sobre las semillas abandonada a media frase, como una herramienta caída. Tessa se movía detrás del mostrador, con los pasos cuidadosos y deliberados de una mujer que intentaba no ocupar espacio alguno. Incluso el fuego en el hogar parecía haberse reducido a un tamaño más modesto, como si también hubiera decidido que llamar la atención no era prudente. El rey Darius había aceptado el vino que Nessa le trajo sin mirarla, y ahora sostenía la copa con soltura en una mano. Su codo descansaba sobre la mesa, su mirada dirigida hacia la distancia media, a la manera de un hombre acostumbrado a que la habitación se organice a su alrededor en lugar de al revés. No había vuelto a hablar después de esas 4 palabras. Ahora sí la tiene. Willa decidió en el silencio que siguió que no sería ella quien lo llenara. Cogió su pan, se lo terminó, bebió el último sorbo de su sidra, que se había enfriado un poco, y dejó la copa con un sonido que no fue ni agresivo ni de disculpa. «No eres de este pueblo», dijo el rey, sin mirarla todavía, dirigiéndose a algún punto en el aire entre ellos y la pared del fondo. «No», dijo Willa, «viniste por el camino del este». No era una pregunta. Consideró si debía responder de todos modos, y decidió que la honestidad no le costaba nada que no hubiera gastado ya. De la fortaleza de Ashford. Algo en su postura cambió entonces, apenas perceptible. El tipo de ajuste que habría sido invisible para cualquiera que no estuviera prestando mucha atención. Willow estaba prestando mucha atención. Había pasado 7 años aprendiendo a leer una habitación a partir de los ligeros cambios en los cuerpos de las personas poderosas. Porque en la corte de Edwin Caldwell, esas pequeñas señales eran la única advertencia que recibías. «La propiedad de Caldwell», dijo Darius. «Su antigua propiedad para mí». Ahora la miró. Era una mirada diferente a la de antes, desde el otro lado de la habitación. Aquella había sido de catálogo, rápida, eficiente, archivándola como mujer, sola, insignificante. Esta mirada era otra cosa, algo que se tomaba su tiempo. Ella la sostuvo sin pestañear. Estaba demasiado cansada para pestañear. «Antigua», repitió él. «Me fui esta mañana», dijo ella. No dio más detalles. No ofreció el pergamino junto a sus costillas, ni el sello de cera roja, ni la frase, «la mujer conocida como Willa de ninguna casa». Esas cosas eran suyas. No pertenecían a una conversación con un extraño, rey o no. Darius no dijo nada por un momento. Luego se volvió de nuevo hacia la distancia media y levantó su vino. «¿A dónde vas?», preguntó. «Al norte», dijo ella. «Eventualmente. Eventualmente. No he decidido completamente los detalles». Algo cruzó su rostro. No era diversión. Exactamente. Una especie de reconocimiento, quizás. La expresión de un hombre que entendía la postura particular de alguien que avanzaba porque detenerse era peor, incluso sin un destino claro. O quizás estaba imaginando capas en un hombre que conocía desde hacía 6 minutos. Uno de sus guardias, el más alto de los dos, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda, apareció junto al hombro del rey y se inclinó para hablarle en voz baja cerca del oído. Darius escuchó. Su mandíbula se tensó ligeramente. Hizo un único y seco asentimiento y el guardia se enderezó y se retiró. «Hay un problema en el camino del norte», dijo Darius. Y ahora su voz había cambiado de registro. No más cálida, pero más directa, como si hubiera tomado una decisión sobre algo, y ahora estuviera operando desde ella. Un puente sobre el río Dorne se derrumbó hace 3 días. El desvío por el paso de Calloway es transitable, pero no de forma segura para una mujer que viaja sola a pie. Willow miró su cuenco de gachas vacío, luego su bolsa de monedas casi vacía, y brevemente la puerta. «Me las arreglaré», dijo. «No lo harás», dijo él simplemente, sin crueldad. De la misma manera que alguien dice que el cielo está gris, cuando el cielo, de hecho, está gris. El paso está controlado por una compañía de mercenarios que dejaron de recibir instrucciones de nadie hace 6 semanas. Mis soldados están manejando la situación, pero el camino no es seguro. Willow se quedó en silencio.
El fuego crepitó. Afuera, podía oír a uno de los caballos de la procesión real cambiar de peso, el tintineo suave de su brida. «No tengo intención de quedarme en Cruce de Marín», dijo con cuidado. «No estoy sugiriendo que te quedes en Cruce de Marín». Darius dejó su copa. Por primera vez desde que se sentó, giró su cuerpo completamente hacia ella, no solo su mirada, y el efecto de esa atención total fue algo que sintió en lugar de ver. Un cambio en la presión atmosférica, como si la habitación hubiera reorganizado sus prioridades. Mi procesión viaja hacia el oeste antes de girar al norte. Hay una posta en la frontera de Veirath, Thornwall, donde el camino del norte se abre de forma segura. Podrías viajar con la procesión hasta Thornwall. Willa lo miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo pasaje?, dijo lentamente. En el carruaje real, en el vagón de suministros, dijo él, con los documentos de viaje de mi mayordomo, que te garantizarían un paso seguro por cualquier puesto de control al norte de Thornwall. No se te requeriría hablar con nadie, asistir a ninguna función o presentarte en ninguna capacidad. Simplemente viajarías. Ella continuó mirándolo. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. No la había adornado, no la había suavizado. ¿Por qué? Directa y honesta, y totalmente necesaria. Porque en su experiencia, cuando los hombres poderosos ofrecían cosas a mujeres que acababan de perderlo todo, la oferta nunca era simplemente una oferta. Darius no apartó la mirada. Porque el camino no es seguro, dijo. Y porque terminaste tu comida sin dejar nada en el cuenco, lo que me dice que no eres alguien que desperdicia recursos. Prefiero gente práctica en mi procesión. Era, objetivamente, la razón más extraña que le habían dado para cualquier cosa. Soy una mujer divorciada con 3 monedas de plata y sin apellido, dijo, exponiéndolo todo. No soy un recurso práctico. Soy, por la mayoría de las definiciones, un inconveniente. Eres un inconveniente sentada en mi silla, dijo él. Estoy sacando el mejor partido de la situación. Ella lo miró por un largo momento. Algo en su pecho, un nudo que había estado apretado desde el momento en que salió por la puerta este de la fortaleza de Ashford, quizás desde mucho antes, se aflojó una fracción. No por él exactamente, sino porque él no había fingido que ella estaba bien, y no había fingido que sus circunstancias eran algo distinto de lo que eran. Y en 7 años de vivir dentro de actuaciones pulidas y ficciones cuidadosas, el habla directa se había convertido en algo que anhelaba como los hambrientos anhelan el pan. Necesitaré saber, dijo, que este acuerdo termina en Thornwall. Termina en Thornwall, dijo él, y que nadie en la procesión esperará nada de mí a cambio. No se esperará nada de ti. Y que el vagón de suministros tiene una cubierta de lona porque mi capa es de lana, y la lana no soporta bien la lluvia prolongada. Él la miró. El vagón tiene una cubierta de lona, dijo. Willa recogió su bolsa de monedas, la guardó de nuevo dentro de su capa, y se apartó de su silla. Entonces iré a por mi bolsa, dijo. No tenía bolsa. Había salido de la fortaleza de Ashford, solo con la capa que llevaba puesta, las monedas en su cinturón y el pergamino junto a sus costillas. Pero necesitaba un momento fuera de la habitación, una bocanada de aire fresco de la mañana, un segundo para estar sola bajo el cielo pálido y comprobar la solidez del suelo bajo sus pies. Salió. La procesión real se extendía a lo largo del camino del pueblo. 6 caballos negros tirando del carruaje principal, 2 vagones de suministros, una docena de guardias montados con los colores del rey, carbón y ámbar oscuro. Los aldeanos observaban desde las puertas y detrás de los puestos del mercado, silenciosos y con los ojos muy abiertos. Willa se detuvo bajo la tenue luz de la mañana y apoyó una mano plana sobre el pergamino doblado dentro de su corpiño. La mujer conocida como Willa de ninguna casa. Inspiró pino y lodo frío y humo de leña. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar. «Estoy lista», dijo. Darius se había levantado de la mesa. Estaba hablando en voz baja con el guardia de la ceja marcada, pero levantó la vista cuando ella habló. Y algo en su expresión, ella lo catalogó cuidadosamente, lo archivó. No era sorpresa. Era algo más cercano a la mirada de un hombre que había predicho un resultado correctamente,
y no encontraba un placer particular en tener razón. Como si hubiera sabido que ella volvería. Como si hubiera estado seguro de ello antes que ella. El nombre del guardia de la cicatriz, se enteró mientras la ayudaba a subir al vagón de suministros. Era Bren. No era amigable, exactamente, pero era eficiente, lo cual ella respetaba. Le dio una manta doblada que olía a cedro y a caballo. Le señaló las correas de lona que podía usar para sujetarse en las curvas, y le dijo, con una voz completamente desprovista de calidez, que si necesitaba algo, debía golpear 2 veces en la tabla delantera, y él lo oiría. ¿Y si no golpeo?, preguntó ella. Entonces asumiré que estás bien, dijo él. Razonable, dijo ella. Él le dirigió una mirada que no pudo leer, se dio la vuelta, y se montó en el caballo junto al vagón. La procesión comenzó a moverse. Willa se sentó en el banco de madera dentro del vagón cubierto de lona, con la manta sobre su regazo. Observaba el pueblo de Cruce de Marín deslizarse a través de la abertura en la lona trasera. El caballo y la brasa, el letrero pintado descolorido, el rostro redondo de Nessa en la puerta, viendo partir la procesión con una expresión que era a partes iguales asombro y desconcierto. Willa entendía el desconcierto. Se miró las manos en su regazo. Manos sencillas, con las yemas de los dedos ásperas por el trabajo de aguja que Edwin le había exigido en lugar de algo más útil. Las giró una vez, y luego las dejó quietas. En algún lugar más adelante, detrás de un panel de madera tallada y 6 caballos negros, el rey de Beirath viajaba en silencio. Willa de ninguna casa viajaba en su vagón de suministros hacia un camino que no había elegido. Envuelva en una manta que olía a cedro, moviéndose hacia un futuro que aún no podía ver, lo cual era, supuso, precisamente la misma posición en la que siempre había estado. Solo que esta vez, ella había elegido moverse. El camino hacia el oeste se desplegaba lentamente bajo cielos grises que nunca decidían del todo si llover. Willa había esperado que el viaje se sintiera como una espera, un intervalo suspendido y sin propósito entre la vida que había dejado y lo que viniera después. En cambio, se encontró prestando atención a la textura de la tierra mientras cambiaba más allá de la abertura de lona en la parte trasera del vagón. Al sonido de la procesión a su alrededor, la percusión constante de los cascos, el ocasional intercambio en voz baja entre los guardias, el crujido del marco de madera del vagón en terreno irregular. Al frío que se colaba por las costuras de la lona y se instalaba en sus tobillos, que ninguna cantidad de manta resolvía por completo. Llevaba viajando quizás 2 horas, cuando el vagón redujo la velocidad y luego se detuvo. Esperó. Bren apareció en la lona trasera, apartándola lo suficiente para mirar dentro. Su expresión no había cambiado de todas las otras expresiones que le había visto. Es decir, era la expresión de un hombre que había decidido hace mucho tiempo que los rostros eran para comunicar información y nada más. Nos detenemos aquí para el descanso del mediodía, dijo. 1 hora. Hay comida en la segunda mesa de suministros. Gracias, dijo Willa. Él dejó caer la lona y se fue. Salió a un aire que sabía a lluvia aún no caída y a humo de leña de algún lugar que no podía ver. La procesión se había detenido en un claro ancho entre 2 bosquecillos de pinos. El tipo de lugar que se había usado como punto de descanso durante tanto tiempo que el suelo estaba desgastado y plano. Y alguien, en algún momento, había construido un tosco círculo de piedras para hogueras. Una ya ardía, baja y práctica. Un puñado de guardias se movía con la eficiencia particular de la gente que hacía esto a menudo. Descargaban una pequeña mesa de viaje, disponían provisiones, daban de beber a los caballos en un arroyo estrecho que atravesaba el borde lejano del claro. Willow se ajustó la capa y se dirigió a la mesa de provisiones. Estaba a punto de coger un trozo de pan negro, cuando una voz detrás de ella dijo, «Deberías coger también el queso curado. El pan solo no te aguantará el frío de la tarde». Se giró. La mujer que había hablado era quizás 10 años mayor que Willa, con un rostro estrecho, ojos marrones agudos y la postura erguida de alguien que había pasado mucho tiempo teniendo razón sobre las cosas y esperaba que esto continuara. Llevaba un abrigo de viaje de lana verde oscuro, bien hecho, y su cabello oscuro estaba recogido con una practicidad que coincidía con todo lo demás en ella. «Soy Sara», dijo la mujer,
sin ofrecer un título o rango, lo que le dijo algo a Willa, la jefa de mayordomos del rey. Willa, dijo Willa, cogió el queso. Sarah la estudió de la manera abierta y sin adornos de alguien que evalúa una situación en lugar de una persona. Sé quién eres, dijo. Anteriormente de la fortaleza de Ashford, anteriormente de la casa Caldwell, anteriormente de bastantes cosas, convino Willa. El rey me dijo que viajarías con nosotros a Thornwall. Me dijo lo mismo. Sarah guardó silencio por un momento. Sus ojos recorrieron a Willow con la misma cualidad de inventario que los del rey en la posada, pero mientras que los de él habían sido difíciles de interpretar, los de ella eran más fáciles. Sarah estaba decidiendo si Willow era un problema. Willa podía respetar eso. Los problemas debían ser identificados antes de poder ser gestionados. Seré directa contigo, dijo Sarah. Por favor, dijo Willa. El rey no hace este tipo de ofertas. A nadie. Ciertamente no a una mujer que ha conocido por primera vez en una posada de pueblo. Hizo una pausa. En 12 años de servicio no le he visto hacer esto. Willa miró el trozo de queso en su mano. No lo pedí, dijo. Él lo ofreció. Acepté porque la alternativa era un paso de montaña lleno de mercenarios, lo que me pareció una situación peor. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Sarah la estudió por otro momento. Luego, algo en su postura cambió. No se relajó exactamente, pero se ajustó, se recalibró. Muy bien, dijo. Si necesitas algo práctico, una manta adicional, una muda de ropa, un documento para cualquier puesto de control, ven a mí, no a los guardias. Los guardias son buenos hombres, pero le comunican todo al rey. Y algunas cosas se manejan mejor sin ceremonias. Willow la miró. ¿Me estás ayudando? Estoy gestionando una situación de manera eficiente, dijo Sarah. ¿Qué es lo que hago? Se giró para irse. Luego se detuvo. Tu capa. Es de lana. Sí. Toma esto. Sacó de algún lugar del profundo bolsillo de su abrigo verde un pequeño cuadrado de tela encerada doblado apretadamente, apenas más grande que un pañuelo. Póntelo sobre los hombros debajo de la capa si llueve. No es cómodo, pero mantendrá fuera la humedad. Se lo entregó y se alejó antes de que Willa pudiera responder. Willis se quedó en el claro con aroma a pino con un trozo de queso en una mano y un cuadrado de tela encerada en la otra. Observaba a la jefa de mayordomos del rey regresar a través de la procesión con la zancada decidida de alguien que había asignado exactamente la cantidad de tiempo correcta a cada tarea, y ahora pasaba a la siguiente. Se comió el queso. Era fuerte y bueno. La tarde trajo la lluvia después de todo. Cayó de manera constante, sin dramatismo. El tipo de lluvia que no se anuncia, sino que simplemente llega con la intención de quedarse. Willa se había puesto la tela encerada sobre los hombros antes de que las primeras gotas encontraran las costuras de la lona. Y se sentó en el vagón en movimiento y escuchó a la lluvia hablar con los árboles. Y pensó en muy poco, lo cual era su propio tipo de alivio. Estaba casi caliente cuando el vagón se detuvo de nuevo, abruptamente esta vez. No la desaceleración gradual de una parada planificada, sino una parada brusca y decisiva que la hizo apoyarse contra la tabla delantera. Voces afuera, bajas y rápidas. No golpeó 2 veces en la tabla para llamar a Bren. En su lugar, apartó la esquina de la lona trasera. El camino por delante estaba bloqueado. No por el puente derrumbado ni por los mercenarios del paso de montaña. Algo diferente. Un grupo de unos 8 hombres a caballo se había dispuesto a lo ancho del camino, a la manera de personas que habían decidido que tenían una autoridad que técnicamente no poseían. No llevaban colores que ella reconociera. Sus caballos eran animales de trabajo, no de estirpe militar, y sus armas eran una colección desigual, que le indicaba que no eran soldados entrenados. Pero estaban bloqueando el camino y estaban gritando. No podía oír las palabras claramente a través de la lluvia, pero podía oír el tono. Una negociación agresiva, el sonido de hombres que habían decidido que la parada de una procesión real era una negociación en la que tenían derecho a entrar. Los guardias del rey habían formado una línea entre la procesión y los jinetes. Bren estaba entre ellos. Nadie había desenvainado una espada todavía, pero el desenvainado estaba a un suspiro de ocurrir, y entonces la puerta del carruaje real se abrió. Darius salió a la lluvia sin abrigo, sin armadura,
con la calma pausada de un hombre que sale al aire libre en una mañana agradable. La lluvia golpeaba su cabello oscuro y los hombros de sus cueros de montar, y parecía completamente indiferente a ella. Caminó hasta el frente de la línea de guardia y se detuvo. Dijo algo. Ella no pudo oírlo. Fuera lo que fuera que dijo, el efecto fue visible. El hombre al frente del grupo que bloqueaba, grande, de cara roja, con la postura de alguien que se había convencido a sí mismo de una decisión, y ahora descubría que era una decisión peor de lo que parecía, se quedó muy quieto. Su caballo se movió bajo él. Dijo algo a cambio, pero más corto, menos seguro. Darius dijo algo más. 3 palabras, quizás 4. Los jinetes se apartaron. No a regañadientes, no lentamente. De la manera en que el agua se mueve cuando quitas un obstáculo. Inmediatamente, completamente, sin drama. El hombre de cara roja apartó su caballo del camino, y los otros lo siguieron. Y en 60 segundos, el camino estaba abierto, y la lluvia caía sobre el suelo vacío, donde habían estado 8 hombres armados. El rey regresó al carruaje, pasó junto al vagón de suministros en el camino, y por un momento, solo uno, miró hacia la abertura en la lona, donde el rostro de Willa era visible. No asintió. No habló. Su expresión no cambió. Volvió a subir al carruaje y la puerta se cerró. La procesión se movió. Willa se recostó en el banco del vagón, con la tela encerada fría contra sus hombros, y miró el espacio en el aire donde había estado el momento. Había visto a hombres poderosos manejar conflictos antes. Edwin Caldwell lo había manejado con actuación. Voz alta, pecho inflado, el vocabulario teatral de alguien que demuestra autoridad para una audiencia. Los hombres que había visto en la corte de Caldwell lo habían manejado con números, con abogados, con el cuidadoso apalancamiento de quién debía qué a quién. Darius lo había manejado con 3 palabras dichas en voz baja bajo la lluvia. No sabía cuáles eran esas palabras. Sospechaba que no necesitaba saberlo. Para cuando la procesión llegó a la posta de Greyale, un conjunto de edificios de piedra adosados a una ladera, mitad fuerte y mitad posada, con el estandarte del lobo de Beirath colgando húmedo y pesado sobre la puerta, la lluvia se había convertido en anochecer. Un guardia cuyo nombre no conocía, ayudó a Willow a bajar del vagón, y ella se quedó un momento en el patio iluminado por antorchas, dejando que sus piernas recordaran cómo se sentía el suelo bajo ellas. Sarah apareció a su lado con la materialización practicada de alguien que sigue muchas variables simultáneamente. Hay una habitación, dijo, pequeña, 3er piso. La cerradura es buena. Le puso una llave en la mano sin ceremonia. La cena se sirve en el salón común. Esta noche te sentarás en la mesa de los mayordomos, no en la mesa principal. Por supuesto, dijo Willa. Habrá otros viajeros en el salón. Algunos harán preguntas. No las responderé. Sarah le dirigió una mirada que no era exactamente de aprobación, pero sí adyacente. Dirás que viajas al norte por asuntos familiares. Eso es todo. Asuntos familiares, repitió Willow. Eso requiere una familia. Todo el mundo tiene familia, dijo Sarah. Algunos de nosotros simplemente ya no hablamos con la nuestra. Se dio la vuelta y caminó hacia el edificio principal, con su abrigo verde oscuro por la lluvia, y su espalda perfectamente recta. Willa la siguió. El salón común era cálido y ruidoso, y olía a carne asada, a velas de cebo y a lana mojada secándose cerca del fuego. Encontró su asiento en la mesa de los mayordomos, entre un joven escribano que hablaba demasiado sobre las condiciones del camino, y una mujer mayor que parecía ser una médica viajera de algún tipo. Silenciosa, observadora, sus manos teñidas ligeramente de hierbas. Willa comió. No miró hacia la mesa principal donde se sentaba el rey, rodeado de sus oficiales superiores. No miró porque mirar significaría algo, y aún no estaba segura de qué. Pero una vez, solo una vez, cuando el ruido del salón subió y lo cubrió todo en un baño de calidez y luz de velas y el olor a carne asada, sintió una mirada en el lado de su rostro. ¿Cómo se siente el calor de un fuego antes de volverse a verlo? No se volvió. Cogió su copa, bebió y mantuvo los ojos en la mesa frente a ella. La noche presionaba contra los muros de piedra de la posta de Greyale, y afuera, la lluvia continuaba su paciente y sin propósito conversación con la oscuridad.
No durmió bien. La habitación era pequeña, como había dicho Sarah, con una cama estrecha y una única ventana que daba al patio. La cerradura era buena, como también había dicho Sarah, y Willa la giró 2 veces antes de sentarse en el borde de la cama y quitarse las botas. Guardó el pergamino debajo de la almohada, no porque lo quisiera cerca, sino porque aún no tenía un lugar mejor para él, y dejarlo en su corpiño durante una noche de sueño parecía una forma de autocastigo que ya no necesitaba practicar. Se acostó sobre la manta, todavía vestida, y escuchó a la posta sentarse a su alrededor. Voces abajo, el caballo ocasional en el patio, la lluvia contra la piedra, la cualidad específica del silencio que existe dentro de un edificio lleno de gente que finge dormir. Pensó, contra su voluntad, en Edwin, no con pena. Había terminado su duelo por ese matrimonio mucho antes de que la tinta se secara en el pergamino de disolución. Posiblemente mucho antes de haberse admitido a sí misma que había algo que lamentar. En lo que pensó, fue más específico. La mañana, 2 años atrás, cuando había comprendido por primera vez que estaba completamente sola dentro de su propia vida. Había estado sentada en la mesa del desayuno en la casa Caldwell, y Edwin había estado hablando sobre el rendimiento del grano del este. Y ella había mirado su rostro al otro lado de la mesa, un rostro junto al que se había despertado durante 5 años, y se dio cuenta de que no sabía una sola cosa verdadera sobre él, y que él no sabía una sola cosa verdadera sobre ella, y que ninguno de los dos lo había intentado nunca, no se había movido. Había terminado su comida y seguido con su día, y no había hablado de ello con nadie. Esa era la forma que tenía, ese momento silencioso y privado de comprensión. Todo lo que vino después había sido simplemente el largo proceso logístico de una conclusión a la que había llegado mientras comía gachas. Durmió finalmente, superficialmente, y se despertó antes del amanecer con el sonido del patio agitándose. La mañana era fría y clara, la lluvia se había ido, y el cielo era de un azul pálido y lavado sobre los muros de piedra de Greyale. Willa encontró agua para lavarse en una palangana fuera de su puerta, se vistió con la misma ropa, no tenía otra, y bajó al salón común, donde 2 jóvenes sirvientes estaban sirviendo el desayuno con la velocidad de personas que sabían que la procesión querría partir temprano. Sarah ya estaba allí, sentada en la mesa de los mayordomos con una taza de algo caliente y un fajo de documentos que leía con la expresión concentrada de alguien que resuelve un problema antes de que se convierta en uno. Levantó la vista cuando Willa se sentó. ¿Dormiste? Adecuadamente, dijo Willa. No lo hiciste, dijo Sarah. Le empujó una taza. Bebe esto. No es agradable, pero despierta la mente. Willa lo bebió. Era amargo y herbal, y sabía a corteza y a algo verde. Y de hecho, despertó la mente. Partimos en 1 hora, dijo Sarah, volviendo a sus documentos. El camino a Thornwall es de mediodía con buen tiempo. Deberíamos llegar a última hora de la tarde. Willa asintió. Thornwall, el final del acuerdo. Después de eso, el camino del norte y lo que viniera después. Sarah, dijo. La mayordomo levantó la vista. Anoche en el camino, los hombres que lo bloquearon hizo una pausa. ¿Eso sucede a menudo? La expresión de Sarah no cambió exactamente, pero algo detrás de ella se movió. Una cuidadosa reorganización. Más a menudo en los últimos meses, dijo. Los territorios del este han estado inestables. Hay quienes se benefician de los caminos inestables. ¿Quiénes son? Esa, dijo Sarah. Es una pregunta con una respuesta larga y complicada. Dobló sus documentos con una deliberación que sugería que la conversación se estaba cerrando, en lugar de abandonarse. No es tu preocupación viajando a Thornwall. Willow reconoció la forma de la información que se estaba ocultando. Había vivido dentro de esa forma durante 7 años. No insistió. Bebió su taza amarga y observó cómo el salón común se llenaba con la mañana. Estaba cruzando el patio hacia el vagón de suministros cuando oyó su nombre. No su nombre completo, solo Willa, dicho detrás de ella en una voz que solo había oído 3 veces pero que ya reconocía, lo que la molestó ligeramente. Se giró. Darius estaba de pie a unos 10 pies de distancia, cerca de la entrada del edificio principal, vestido para viajar, su cabello oscuro, aún ligeramente húmedo,
de lo que supuso era un lavado matutino. Estaba solo, sin guardias en proximidad inmediata, lo que la sorprendió, aunque podía ver a dos de ellos a una distancia respetuosa cerca de la puerta, orientados hacia afuera, como si estuvieran vigilando el camino en lugar del hombre. ¿Estás bien esta mañana?, preguntó. La pregunta tenía la cualidad de algo funcional, una indagación hecha por razones prácticas, pero sus ojos estaban haciendo lo que habían hecho en la posada. Eso que no era del todo un catálogo, y no era del todo nada para lo que ella tuviera una palabra. «Estoy bien», dijo, y luego, porque el habla directa era lo que había decidido ofrecer a cambio de habla directa, «No dormí especialmente, pero estoy bien». Él asintió una vez. ¿La habitación fue adecuada? La habitación estaba bien. El problema era el pensamiento. Algo se movió en su expresión. ¿En qué estabas pensando? Era una pregunta directa, genuinamente directa, sin el amortiguador social que la gente suele construir alrededor de las preguntas sobre la vida interior de otra persona. Consideró desviarse. Consideró responder con algo seguro sobre cómo es posible compartir una vida con alguien durante 7 años y nunca decir una sola cosa verdadera. Se lo dijo a ambos. El patio estaba silencioso a su alrededor. Un caballo en algún lugar detrás de la puerta, el sonido de los sirvientes limpiando el salón de la mañana. Darius guardó silencio por un momento. 7 años es mucho tiempo para estar en silencio, dijo. No estaba en silencio, dijo ella. Hablaba constantemente. Decía exactamente las cosas correctas. Ese es un tipo diferente de silencio. La miró con una expresión que no pudo categorizar. Y de repente sintió que había dicho algo más honesto de lo que pretendía, más personal de lo que la situación justificaba, más real de lo que quizás era prudente con un hombre que conocía desde hacía un día. Se enderezó la capa. «Me disculpo, eso fue más de lo que preguntaste». «Yo pregunté», dijo él. «¿Preguntaste si dormí?» «Pregunté en qué estabas pensando». Hizo una pausa. Lo decía en serio. Ella lo estudió. La luz del patio era tenue y honesta, y mostraba su rostro sin halagos. La severidad de su mandíbula, la línea entre sus cejas que sugería un pensamiento habitual, la cualidad en sus ojos, que no era ni cálida ni fría, sino algo más parecido a la quietud. Agua profunda y quieta. «¿Por qué?», dijo. Y esta vez la palabra fue más silenciosa que en la posada, menos un desafío y más una pregunta genuina. «¿Por qué sigues preguntándome cosas?». Pareció considerar esto seriamente, como si la pregunta mereciera un compromiso real en lugar de una desviación. «Porque las respondes», dijo finalmente. «Con honestidad». Hizo una pausa. «Eso es más raro de lo que debería ser». Antes de que pudiera responder, Bren apareció en la puerta con la expresión de un hombre que tenía un horario y estaba viendo cómo se desviaba de él. «El camino está despejado, mi rey», dijo. «La procesión está lista». Darius sostuvo la mirada de Willa por un momento más. Luego se giró hacia la puerta. «Deberíamos llegar a Thornwall por la tarde», dijo, sin mirar atrás. «El camino está despejado después de la bifurcación gris». «Le dijiste a Bren que lo revisara esta mañana», dijo ella. No era una pregunta. Él no respondió, pero ella vio por el ángulo de sus hombros que tenía razón. El camino a Thornwall serpenteaba a través de un paisaje que parecía diseñado para recordarte tu propia pequeñez. Amplios valles flanqueados por colinas oscuras de pinos, el cielo enorme sobre la cabeza, el camino, una delgada línea humana impresa en la indiferencia del campo abierto. Willow lo observaba a través de la abertura de la lona y lo encontró inesperadamente hermoso. No había pensado mucho en la belleza en los últimos años. O más bien, había estado rodeada de la belleza curada de la propiedad de Caldwell, tapices y muebles tallados y jardines formales, y había olvidado que la belleza también podía ser inconsciente. Podía ser simplemente colinas y cielo, y la forma en que los pinos se veían después de la lluvia, oscuros, pesados y limpios. Estaba pensando en esto, observando las colinas, cuando el vagón redujo la velocidad de una manera diferente al ritmo natural del camino. Oyó voces. Demasiadas, demasiado rápidas. Apartó la lona y miró hacia afuera. Habían doblado una curva en el camino y se habían detenido justo antes de una escena que no tenía cabida en ese camino. Una carreta de pueblo, pequeña, de un solo caballo.
Había perdido una rueda en medio de la pista y se había volcado de lado, derramando su contenido por el lodo. Una mujer estaba arrodillada a su lado, tratando de levantarla por sí misma, lo cual era físicamente imposible. A su lado, sentada en una caja volcada y observando el caos con los ojos muy abiertos de una niña que aún no sabe si llorar o no, había una niña pequeña, de quizás 5 años, envuelta en una capa demasiado grande, que claramente había pertenecido a alguien más grande. 2 de los guardias reales ya estaban desmontando. La mujer, joven, de cabello oscuro, con barro en las manos y en la cara, miró a los guardias que se acercaban con una expresión de pura alarma que intentaba con todas sus fuerzas reemplazar con compostura. «No necesito ayuda», dijo, lo cual era objetivamente falso. «El camino está bloqueado», dijo uno de los guardias en el tono de alguien que constata un hecho. «Soy consciente de que el camino está bloqueado», dijo la mujer con tensión. «Estoy intentando solucionarlo». Willa bajó del vagón. Lo hizo antes de haber terminado de decidirlo. Sus botas golpearon el lodo y ya estaba caminando hacia la carreta volcada y la mujer arrodillada a su lado, antes de que el pensamiento se hubiera formado por completo. ¿La rueda se salió del eje?, preguntó, agachándose junto a la mujer. La mujer la miró, la examinó. La capa sencilla, la ausencia de marcas de rango. Parte de la alarma desapareció de su rostro y fue reemplazada por algo más manejable. «Se perdió el pasador», dijo. «Debe haberse aflojado con la lluvia. Sin el pasador, la rueda no se sostendrá». Willow miró el eje, luego el suelo, la carreta. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? Quizás un cuarto de hora antes de que doblaran la curva. Entonces el pasador está en algún lugar de este lodo, a menos de 30 pies de nosotros. Se puso de pie y comenzó a escanear el camino. «Ayúdame a buscar». La mujer la miró por un momento. Luego se levantó y comenzó a buscar. Lo encontraron en 4 minutos. La bota de Willa casi lo pisa, y ella captó el brillo del metal en el lodo revuelto justo a tiempo. Lo levantó. La mujer exhaló. Gracias a la luna. Juntas, con la ayuda de 2 guardias que habían estado observando esto, con las expresiones ligeramente desconcertadas de hombres que esperaban ser más útiles, enderezaron la carreta y volvieron a colocar la rueda. Requirió esfuerzo, y el lodo era desagradable, y las manos de Willa estaban grises al final, pero la rueda se mantuvo. La mujer se enderezó y miró a Willa. «Soy Mira», dijo, «del pueblo de Austin, y te debo un favor». «Willa», dijo Willa, «de ningún lugar en particular, y no me debes nada». Mira la miró por un momento. La miró de verdad, de la manera en que la gente a veces lo hace cuando reconoce algo en otra persona, sin poder nombrarlo. Luego miró más allá de Willa, a la procesión real detrás de ella, al carruaje, a los guardias. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es ese? Sí, dijo Willa. ¿Y tú estás con...? Solo hasta Thornwall, dijo Willa. Mira la miró de nuevo. La niña pequeña se había bajado de su caja y ahora estaba de pie junto a su madre, observando a Willow con la curiosidad desinhibida de los niños muy pequeños que aún no han aprendido que mirar fijamente se considera de mala educación. ¿Eres una reina?, preguntó la niña. No, dijo Willa. Pareces una, dijo la niña con la confianza de alguien que constata un hecho observable. Willa se miró las manos cubiertas de barro, su sencilla capa de lana, sus botas gastadas por el camino. Parezco alguien que encontró un pasador de rueda en el lodo, dijo. La niña lo consideró. Eso también es útil, decidió. Detrás de Willa, alguien se había acercado tan silenciosamente que no lo oyó por encima del sonido de los caballos, el lodo y el veredicto de la niña sobre su apariencia. «El camino está despejado», dijo Darius. Ella se giró. Él estaba de pie a 3 pies detrás de ella, aparentemente habiendo salido del carruaje en algún momento durante la recuperación del pasador. Sus ojos se movían entre Willa, la carreta enderezada y el barro en sus manos, con una expresión que, por primera vez desde que lo conocía, no era quieta. Era algo más cálido que quieto. Algo que no miró directamente, de la misma manera que no miras directamente algo brillante. «El camino está despejado», dijo ella. Él miró sus manos. «Encontraste el pasador». «Mira lo encontró conmigo», dijo Willa. Mira se había puesto muy rígida en presencia del rey,
y parecía haber olvidado cómo mover la cara. ¿Su carreta está en buen estado?, le preguntó Darius, lo que pareció ser lo último que Mira esperaba que dijera. Sí, sí, mi rey, logró decir. Él asintió. Volvió a mirar a Willa. Deberíamos continuar. Sí, dijo ella. Se giró hacia el carruaje. Luego se detuvo. Willa. Ella lo miró. Tus manos, dijo. Metió la mano en la parte delantera de su abrigo y sacó, con la eficiencia práctica de alguien que había planeado para las contingencias, un cuadrado limpio de tela de lino. Lo extendió. Ella lo tomó. Sus dedos no se tocaron. Había 6 pulgadas de aire invernal entre su mano y la de ella, cuando la tela pasó entre ellos. A pesar de todo, se sintió como algo. Se limpió las manos con el lino mientras la procesión se reorganizaba, y cuando volvió a subir al vagón de suministros, dobló la tela con cuidado y la sostuvo en su regazo. Y no examinó por qué no la dejó. Thornwall estaba a medio día de distancia. Se dio cuenta, con una claridad que también era una especie de alarma, de que no tenía ganas de llegar. Thornwall apareció en el horizonte cuando el sol comenzaba su descenso, ardiendo bajo y ámbar a través de un cielo que se había despejado por completo después de la lluvia. La fortaleza de la Posta se alzaba en la cima de una larga colina, sus muros de piedra del color de un hueso viejo, el estandarte del lobo de Veirath ondeando sobre la puerta con un fuerte viento vespertino. Debajo, el camino del norte se bifurcaba hacia campo abierto, ancho, bien mantenido, libre de los problemas de mercenarios que habían cerrado el paso de montaña. Un camino seguro, el camino que se suponía que Willow debía tomar. Lo observó a través de la abertura de la lona mientras la procesión subía hacia la puerta de Thornwall, y sintió algo para lo que no tenía un nombre claro. No era pavor, no era pena, era algo más parecido al dolor particular de una puerta que se cierra en una habitación que no esperabas que te gustara. El patio de Thornwall era más grande que el de Grayle, y con mejor personal. Los mozos de cuadra aparecieron de inmediato para los caballos. Un guardia de alto rango salió a recibir a la procesión con la eficiencia preparada de alguien que había recibido aviso previo y se había organizado en consecuencia. Ya había antorchas encendidas a lo largo de los muros, arrojando una cálida luz naranja sobre la piedra y los rostros del grupo que llegaba. Sarah se materializó al lado de Willa mientras bajaba del vagón. La oficina del mayordomo ha preparado tus documentos de viaje, dijo sin preámbulos. Están en mi cartera, te los traeré en 1 hora. Hizo una pausa. Hay una habitación preparada en el 2º piso. Partirás al amanecer si tomas el camino del norte. Sí, dijo Willa. Al amanecer. Sarah la miró, no con la mirada de evaluación, algo más silencioso. ¿Estás segura?, dijo. No era una pregunta, pero tampoco una afirmación. No tengo nada a lo que volver, dijo Willa. El norte es la única dirección que tiene sentido. Sentido, dijo Sarah, y correcto no siempre son lo mismo. Dejó que eso quedara en el aire por un momento, luego se giró hacia el edificio principal. Traeré los papeles. La cena en Thornwall fue más tranquila que en Grayle. Menos personal de viaje, un salón más pequeño, el fuego más bajo y menos velas. Willa se sentó en el extremo de la mesa de los mayordomos y comió sin saborear mucho. Se dijo a sí misma que estaba bien, que de hecho, así era como se suponía que debía ser. Un acuerdo práctico con un punto final claro, y este era el punto final. No miró hacia la mesa principal. Miró hacia la mesa principal una vez. Darius estaba hablando con un hombre que no reconoció, de cabello cano, hombros anchos, con el aspecto de alguien de alto rango militar. Su conversación tenía la cualidad de algo importante y privado, y ella apartó la vista antes de que pudieran verla mirar. Después de la cena, caminó sola por el perímetro del patio de Thornwall, lo que los guardias de la puerta permitieron sin comentarios. La noche era fría y muy clara, el tipo de frío que tenía peso, que presionaba tu rostro con intención. Habían salido estrellas en cantidades que no había visto en años. La fortaleza de Ashford había estado demasiado cerca del resplandor de las antorchas del pueblo. El cielo allí siempre era ligeramente anaranjado y tenue. Aquí, en el borde de la frontera de Veirath, el cielo era completamente él mismo. Se quedó de pie en el frío, lo miró y pensó.
Tengo 24 años, y estoy en una fortaleza que no sabía que existía hace 2 días. Y mañana me iré, y nunca volveré a ver a ninguna de estas personas. El pensamiento fue clarificador, de una manera que también fue silenciosamente devastadora. Oyó botas sobre la piedra detrás de ella, y supo quién era antes de girarse. Darius se detuvo a unos pocos pies de distancia, y miró al cielo como si hubiera salido por la misma razón que ella, lo cual no creyó ni por un momento. «Deberías estar adentro», dijo. «El frío, a esta altitud es serio». «Tú también deberías», dijo ella. «Estoy acostumbrado. Soy más resistente de lo que parezco», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Lo dijo sin más, como una simple declaración de algo que había observado y concluido, y la franqueza de ello presionó algo en su pecho. Estuvieron en silencio por un momento. El viento se movió por el patio, levantando el borde de su capa. «Sarah me dice que tus papeles están preparados», dijo él. «Sí, parto al amanecer. El camino del norte es seguro hasta Delvain. Después de Delvain, deberías buscar una compañía de viaje en lugar de continuar sola. Hay tablones de anuncios en el mercado de Delvain que listan grupos que buscan miembros adicionales para el camino». «¿Has pensado en mi ruta?», dijo ella. «Le pedí a Sarah que pensara en ello», dijo él. Una pausa. Revisé sus conclusiones. Willa lo miró. Él estaba mirando al cielo, su perfil limpio y severo a la luz de las estrellas, y ella pensó en lo que Sarah había dicho. «En 12 años de servicio, no le he visto hacer esto». Pensó en la tela de lino, en las 3 palabras dichas en voz baja bajo la lluvia que habían apartado a 8 hombres armados de un camino, en la pregunta que le había hecho en el patio de Greyale. «¿En qué estabas pensando?», y en la forma en que había dicho, lo decía en serio, cuando ella había intentado disculparse por responder. «Darius», dijo. Él la miró. No había usado su nombre antes. Simplemente había salido sin el título delante, y no lo retiró. «¿Por qué me ofreciste pasaje?», preguntó. «De verdad». Él guardó silencio por un largo momento, lo suficiente como para que el viento se moviera 2 veces por el patio. «Te vi salir de la posada antes de que aceptaras venir», dijo. «Te quedaste en el camino sola durante quizás 1 minuto. Podía verte desde la ventana». Hizo una pausa. «Pusiste tu mano plana contra tu pecho, sobre algo que llevabas. El pergamino». Ella no sabía que alguien la estaba observando. «Y reconocí eso», dijo. «El gesto de sostener algo que duele y decidir seguir adelante de todos modos». El patio estaba muy silencioso. «Soy un rey», dijo con una monotonía que no era autocompasión, sino más bien un inventario honesto. «Lo he sido desde que tenía 19 años. Hay muy pocos momentos en mi vida que me pertenecen solo a mí. Muy pocas decisiones que he tomado porque elegí hacerlo en lugar de porque se me requería». La miró fijamente. «Ofrecerte pasaje fue una de ellas». Willa sintió que algo se aflojaba en ella. No dramáticamente, no como se aflojan las cosas en las historias con lágrimas y declaraciones. Silenciosamente, como se suelta un nudo cuando se aplica la cantidad correcta de presión constante a lo largo del tiempo. «No soy nadie», dijo. «Soy un nombre disuelto con papeles de viaje. Eres la mujer que encontró un pasador de rueda en el lodo y no esperó a que se lo pidieran», dijo él. Kay respondió honestamente a cada pregunta que le hice, incluidas las que costaba algo responder. Que bebió el té de corteza de Sarah sin quejarse, algo que he visto rechazar a soldados adultos. Algo cambió en su expresión, esa calidez que ella se había negado a mirar directamente. «No eres nadie, Willa. Simplemente te lo han dicho durante tanto tiempo que empezaste a creerlo». No tuvo una respuesta para eso. No de inmediato. Miró las estrellas, respiró el aire frío, y sintió la verdad de lo que él había dicho entrar en ella como calor en piedra fría. Lentamente, completamente, sin drama. «No sé qué hacer con eso», dijo honestamente. «No tienes que hacer nada con eso esta noche», dijo él. Otro silencio, cómodo, lo que la sorprendió. «Hay un puesto», dijo con cuidado, «en la fortaleza de Veirath. Sarah ha estado solicitando un asistente de mayordomo durante 2 años. Alguien con suficiente inteligencia y compostura para gestionar los problemas logísticos más difíciles de la casa». Hizo una pausa. «Ella te identificó esta mañana en el desayuno. No me lo dijo hasta esta noche, y solo porque pensó que deberías saberlo antes de que te fueras». Willa lo miró fijamente.
¿Sarah me ofreció un puesto? Sarah te identificó como candidata, dijo él. Te estoy diciendo que el puesto existe. Lo que hagas con esa información es enteramente tuyo. Lo miró durante mucho tiempo, su rostro a la luz de las estrellas, la forma cuidadosa y deliberada en que le había dado la opción sin inclinar la balanza. Si aceptara, dijo lentamente, no sería por ti. Lo sé, dijo él, y algo en la forma en que lo dijo, simple, seguro, sin ofensa, le dijo que esto era exactamente lo que él había esperado. Sería porque es un buen puesto, dijo ella, y porque Sarah no pierde el tiempo con gente que no cree que valga la pena. Ambas cosas son ciertas, dijo él, y porque el camino del norte es muy largo, y estoy cansada, dijo ella. Y esa, se permitió decirla con algo pequeño y honesto en su voz. Algo que no era exactamente una sonrisa, pero estaba cerca. Él la miró con una quietud de agua profunda, que ella había dejado de encontrar fría hacía 2 días. Entonces quédate, dijo, todo el tiempo que elijas. Se quedó. No esa noche, no en ninguna declaración o ceremonia. Simplemente le dijo a Sarah por la mañana, mientras tomaban más té amargo de corteza, que le gustaría saber más sobre el puesto de asistente de mayordomo. Sarah la miró durante exactamente 2 segundos. Luego abrió su cartera de documentos y sacó una hoja doblada que claramente había preparado de antemano. Me lo imaginaba, dijo Sarah. Bebe tu té. Las estaciones cambiaban en la fortaleza de Beirath, con el ritmo particular de un lugar que llevaba mucho tiempo cambiándolas. Jella aprendió sus pasillos y sus hábitos, sus señores difíciles y los buenos, sus cadenas de suministro y sus horarios de banquetes, y la forma precisa en que a Sarah le gustaba que se doblaran los documentos antes de archivarlos. Era útil, que era lo que siempre había querido ser. No decorativa, no conveniente, útil en el sentido llano y honesto. Ella y Darius no se apresuraron. Esa fue quizás la cosa más cierta al respecto. No hubo un único momento de declaración, ninguna confrontación dramática que se resolviera en confesión. Hubo, en cambio, una larga acumulación de mañanas, de habla directa durante comidas sencillas, de problemas resueltos juntos y desacuerdos manejados honestamente. De un hombre que seguía haciéndole preguntas y diciéndolas en serio, y una mujer que seguía respondiendo y descubriendo al responder que su voz siempre había valido la pena ser escuchada. Edwin Caldwell se volvió a casar en el plazo de 1 año. Willa se enteró por un mensajero de paso y sintió, al examinar la noticia cuidadosamente, en busca de cualquier pena oculta, nada más que el leve interés que podría sentir por el clima en un país que una vez visitó. Ya no era la mujer conocida como Willa de ninguna casa. Era simplemente Willa, y resultó que eso siempre había sido suficiente. El pergamino con el sello de cera roja lo quemó una tarde de otoño en la chimenea de la fortaleza de Beirath, sola, sin ceremonia. Vio la cera roja burbujear, y la tinta desaparecer, y el papel convertirse en ceniza limpia, y sintió que el último de ese peso particular se levantaba de sus costillas. Cerró la mano alrededor del aire donde había estado. Luego se giró hacia la puerta y volvió a su vida.